Ahí está. Bien. Bueno, buen día a todos. Es un placer poder presentar a Paulina Soria, la directora de FCC Ecuador, en esta charla que nos va a dar sobre la experiencia de certificación del bambú en Ecuador. Mi nombre es Esteban Carabelli, soy el director de la oficina de FCC de Argentina. Y bueno, quiero especialmente agradecer a Cristian Massat, que se ha involucrado mucho en toda esta etapa previa de organización, de identificar a las personas claves que era interesante poder convocar a esta reunión, que están relacionados con el bambú en Argentina de una u otra manera. Y bueno, y que de alguna manera junto con Paulina me ayudó muchísimo a poder darle forma y a organizar esta reunión que hace tiempo venimos conversando, con Paulina hace mucho, que hablábamos de esta idea de poder dar algún tipo de puntapié inicial con el tema del bambú en Argentina, y con Cristian también, y bueno, por una cosa u otra finalmente definimos esta fecha, este horario. Paulina está por tener una licencia, entonces acomodamos un poco también. Hoy es su último día, justamente antes de que inicie esa licencia. Así que, bueno, una gran alegría poder concretarlo. Y bueno, ojalá que contribuya a clarificar dudas, a incentivar a los que estén considerando la opción y se animen a avanzar con FCC, que, que pueda resultar una alternativa para ustedes también. Así es que te paso la palabra a Pauli para saludar, y cuando quieras pasamos al video. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, con todas. Es un gustazo estar con ustedes. Les saludo desde Quito, desde la capital del Ecuador. Como dice Alejandro, estoy como a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos bambús por todos lados, en la costa, en la sierra, en la parte de la Amazonía. Lo que el Esteban dice es cierto. Desde que nos encontramos empezamos a hablar del bambú y siempre estábamos pensando cuándo arrancamos. Y me dijo, ¿sabes qué? Empecemos por algo que sea pequeñito, con un conversatorio con pocas personas, y de ahí vamos viendo cómo se desarrolla este ovillo de cosas. Solo para que ustedes conozcan, trabajé como 12 años en la Red Internacional del Bambú y Ratán, entonces tengo la suerte de conocer a Horacio, a Cristian. Vi que por ahí también estaba Clara convocada, entonces un abrazo para toda la gente que en ese camino de alguna manera nos encontramos. El tener a Horacio es súper importante para mí porque justo el año pasado, en plena pandemia, falleció un amigo que para nosotros fue el pionero y fue un maestro del bambú en América Latina. Entonces, sentirlo a Horacio es sentirlo muy cerquita a Jorge Morán, y eso me llena de emoción. Le da un sabor especial a este encuentro con ustedes. ¿Cómo hemos, si ustedes quieren, definido el conversatorio del día de hoy? Vamos a compartir 2 videos cortitos de 1 minuto cada uno. La idea es que ustedes, a pesar de la virtualidad, vean un poco de lo que está pasando aquí en Ecuador a partir de estos 2 videos. Cortamos los 2 videos, voy a hacer como una introducción y desde ahí me voy a enfocar en este primer conversatorio en el tema de cómo los bambuceros acá en Ecuador deciden aplicar a una certificación FSC. Entonces, ese es como un poco lo que tenemos preparado para el día de hoy en este primer espacio. Como dice Esteban, voy a tener una licencia de 1 mes, voy a tomarme una pausa para regresar con más fuerza, y dependiendo de cómo se desarrolle el tema y el interés que ustedes tengan, vamos a seguir viendo nuevos temas que podamos profundizar o ampliar. Entonces, ¿estamos listos, Esteban, para compartir el primer video, que Ecuador, es certificación grupal? Bueno, perfecto, ahí va. En Ecuador, el bambú es un producto forestal no maderable que se encuentra en plantaciones y como parte de bosques naturales.
cada vez más relevante por su aporte a la economía local, a la restauración de ecosistemas frágiles y a su función reguladora de fuentes hídricas. Un grupo de productores está trabajando de manera coordinada para desarrollar buenas prácticas de aprovechamiento que permitan garantizar una materia prima de óptima calidad y que cumpla con los principios del manejo forestal sostenible. La certificación grupal FSC es un mecanismo para lograrlo e impulsar procesos de comercialización en mercados responsables que exigen garantías sobre la procedencia de la materia prima. Únete a esta iniciativa apoyando a productores que trabajan de manera responsable con el ambiente, la gente y su economía. Y ahora vamos con el segundo. Partir de la mirada del mercado para desarrollar productos funcionales que conecten las habilidades de hombres y mujeres en las cadenas de valor del bambú y de la balsa es lo que buscamos con el proyecto Bambal. Una alianza que permite que cada actor se especialice en el eslabón que le corresponde para distribuir beneficios y fortalecer capacidades en quienes manejan, aprovechan, transforman y comercializan productos que garantizan buenas prácticas, que protegen el recurso y los paisajes donde crece, dan beneficios a familias productoras y generan una economía incluyente y justa. Es por eso que una organización de base como ASO-Procru, que produce bambú, trabaja con UNODEC, que lo preserva, para que Manabí Bambú lo transforme en vigas laminadas de construcción, puertas, ventanas y cercas, y para que Alpa Bambú, que ya cuenta con certificación FSC, abra la puerta a mercados internacionales que buscan garantizar el origen del recurso. De forma similar, el gran potencial detrás de la balsa de Asomache, alimentando la industria de verde canandé para producir bloques de balsa que viajarán a Europa y Asia para generar energía eólica. Mercados que promueven buenas prácticas y el bienestar de la gente. Eso es Bambal. Una iniciativa de COPADE, coejecutada por CEFOBE, gracias al apoyo de AECID. Muchísimas gracias, Esteban. Yo quería compartir con ustedes estos dos videos porque de alguna manera muestran la evolución que tuvo el bambú dentro de la casa de FSC Ecuador. Solo contarles que en primer momento no había bambú certificado acá en el país. No había un tema de mercado local que exija este certificado. Y cuando iniciamos la gestión dentro de FSC, el paraguas era bosque. Y en ese bosque, en la experiencia de Ecuador, principalmente están certificadas las empresas forestales más grandes del país. Nuestra área es pequeña porque somos un país pequeño y nuestro afán era demostrar a través de un piloto, de un escenario, que es posible, primero, certificar un producto forestal no maderable, como es el caso de bambú, el tema de mejorar prácticas que garanticen justamente todo su trazabilidad desde el primer eslabón, que es el manejo de estos bambusales, hasta lo que significa el transporte y el valor agregado. Entonces, fue uno de los temas que teníamos también como desafío. Y el último era demostrar que realmente es posible que la certificación se haga con pequeños productores forestales de bambú en este caso. ¿Por qué? Porque principalmente las empresas que están certificadas tienen como desde 5.000 hectáreas hacia arriba. Yo sé que las condiciones de Argentina frente al tema de certificación pueden ser diferentes y a lo mejor este rango de 5.000 no es tanto. Pero, por ejemplo, la experiencia del bambú es que está distribuida en pequeñas parcelas y que muchas veces el bambú es solo parte de un sistema agroforestal que tiene cacao, que tiene caña de azúcar, que tiene café. Entonces, las extensiones son muy pequeñas. Esos eran los desafíos. Aplicamos a un fondo pequeñito de FSC internacional
tuvimos acogida y eso nos dio la posibilidad de trabajar con Alpa Bambú, que es la iniciativa que voy a compartir ahora. Es una empresa privada, pero es pequeñita porque tiene solo 2 unidades de producción que administra, que sumadas las 2 unidades de producción dan alrededor de 149 hectáreas. Este primer proceso, ¿qué nos permitió? Nos permitió que vayamos poco a poco estableciendo estos estándares que exige FSC en la parte de manejo forestal y de cadena de custodia. Ustedes tienen la suerte en Argentina que tienen al frente de la Oficina Nacional a un ingeniero forestal. Yo no soy ingeniera forestal, yo he trabajado toda la vida en proyectos forestales y he aprendido mucho de ellos, pero los temas técnicos realmente me parece que ustedes tienen una ventaja al tenerlo a Esteban frente a la oficina. Esta primera iniciativa... Disculpa, Pauli, pero no, yo tampoco soy forestal. También he no eres aprendido algo forestal. rodeado de forestales, pero después les cuento. Ok, buenísimo. Entonces somos pseudo-forestales. Parecemos, pero no lo somos. En todo caso, esta primera experiencia que resultó súper positiva y que se implementó en unos 6 meses, 8 meses, nos dio paso para que nos acerquemos a la cooperación española, que es justamente el segundo video. Y con la cooperación española estamos implementando actualmente este proyecto Bambal, que ya incluye la parte del bambú y la parte de la balsa. Y estamos como evolucionando en el tema de que pequeños productores se sumen a esta iniciativa. Entonces, con este marco, luego del video, me gustaría compartir la presentación que justamente resume lo que está haciendo Alpa Bambú. Entonces, me confirman, por favor, si es que lo ven en pantalla. Por aquí hay avisos de que todavía hay personas en la sala de espera. Ya estamos viendo tu presentación, todavía no en formato de presentación, o sea, vemos tu pantalla de PowerPoint. Ok, entonces me imagino que tardará unos segunditos para ponerse ya en modo de presentación. ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Listo. Entonces, como les decía, nosotros como Iniciativa Nacional de FSC en Ecuador nos llamamos CEFOVE, que es el Grupo Nacional de Trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria en Ecuador, con esta realidad que les digo que el área certificada FSC está principalmente en especies forestales de grandes empresas. Entonces, el desafío era cómo una especie que es reconocida como un producto forestal no maderable, un pasto gigante, puede certificarse. Entonces empezamos con Pauli, Dime. disculpa la interrupción, pero dejamos de ver tu presentación, ¿eh? ¿En serio? Yo estoy ya en la segunda página. No sé si es La que me lo vimos por un confirmas. momento. Sí, no, la vimos por un momento, después quedó en negro, después pasó a otra pantalla y ahora... Me voy a regresar acá. A lo mejor se saltó. Y voy a intentar de nuevo. ¿Me confirmas, por favor? Disculpa la interrupción. No, tranquilo. Lo importante es que todos vean. Ahí ¿Me lo se ve. confirmas? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, el contexto es que en el noroccidente del país, como camino a la costa pacífica, hay una zona que es la Reserva del Chocó Andino. Desde hace 2 años es como un patrimonio natural de la humanidad ya reconocido por UNESCO. Pero la reforma agraria que el país tuvo 50 años atrás hizo que estas áreas, que eran justamente de bosques nativos, sean afectadas por todo el tema de deforestación, de todas estas reformas agrarias, del tema sobre pastoreo, y se convirtió en áreas con muchísimos problemas de sequía.
El gobierno local de ese entonces, en el 2002, empieza a promover plantaciones de bambú, no solo de especies nativas, sino de especies como el Dendrocalamus asper, que es introducida desde el Asia a Ecuador y que por las condiciones de humedad subtropicales, la especie empieza a adaptarse de una forma maravillosa y su crecimiento empieza a ser súper importante. Se dice que en esta área hay alrededor de 2.200 hectáreas de bambú. Entonces, la idea era justamente partir de este escenario y les voy a dar como algunos insumos donde voy a poner énfasis en por qué la iniciativa está evolucionando en Ecuador. Donde al inicio queríamos hacer un sistema grupal donde estén al menos 12 propietarios de este tipo de plantación en este territorio para que se certifiquen. Pero ustedes saben que igual pasa en Argentina, el tema de bambú hay como que bastante camino por recorrer y generalmente son los pioneros los que resisten todos estos desafíos que tiene la cadena de bambú y se ponen al frente. Hay muchos que se van quedando en el camino porque miran que el tema todavía es lento, miran que todavía el tema de acceso al mercado, de industrialización, no es el que está más evolucionado para poder ya empezar como a generar productos. Absolutamente pasa lo mismo acá en Ecuador y yo creo que Alpa Bambú, que es la iniciativa que les estoy considerando o compartiendo hoy, es justamente uno de los pioneros acá en Ecuador. Pero se nos plantea un sistema que es distinto. Se nos dice desde la Oficina Internacional y de América Latina, se nos dice, miren, si ya van ustedes a hacer un piloto de certificar el bambú en su primer eslabón, que es el manejo forestal, ustedes ya podrían aplicar a un concepto que en FSC se llama servicios ecosistémicos. Es decir, ¿cuáles son estos otros valores que tiene el bosque o que tiene el bambusal que podrían darle un valor agregado a la certificación forestal? ¿Por qué? Porque muchas veces la certificación forestal nace de una necesidad de mercado. Para nosotros en Ecuador, para poder llegar al mercado español con bambú, que es lo que estamos trabajando, de ley necesitamos tener certificación FSC. Y esta empresa ya estaba exportando a Estados Unidos latones de bambú que les permitía hacer almas para construir paneles en la construcción de viviendas de Estados Unidos. Entonces, se nos lanza el desafío de, si ya vamos a certificar esta área de 149 hectáreas entre Guadú angustifolia y Dendrocalamus asper, ¿por qué de una vez no empezamos a hacer una métrica de qué está incidiendo de esta plantación de bambú en el tema de fuentes hídricas y si es que realmente está manteniendo y mejorando los caudales de agua de una zona que tiene problemas justamente de suministro de todo este líquido vital? Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina y Esteban, vos me confirmas si es que se lo ve. La idea era justamente reconocer que en el bambú, y muchos de ustedes lo sabrán, en el suelo, este sistema de rizomas o de raíces o pseudo raíces, más las hojas, hacen como una especie de esponja que evita que el agua fluya de manera rápida y continua. Entonces hay un tema de regulación de los caudales y protección de suelo contra la erosión, es decir, no solo implicaba este tema de que el bambú funciona como una especie de bomba de agua, que dependiendo de las condiciones del clima en verano o invierno o del proceso de fotosíntesis, este líquido vital empieza a subir y a bajar dentro del bambú, de este canuto de bambú, sino que también hay todo un sistema de raíces y de hojas que sirve justamente como una especie de esponja que apoya a todo el tema de control biológico y de contención.
de todos estos temas que tienen que ver con la humedad y el control del agua. Entonces, empezamos a hacer un ejercicio súper interesante con pequeños productores. Nada de esto ha estado acompañado por estudios científicos. Queremos ser súper honestos porque también queremos contarles que no se trata acá de complicar los procesos, sino de que el sistema de certificación forestal muchas veces se puede adaptar a las condiciones del pequeño productor. Y aunque los principios, los criterios son los mismos que para las grandes empresas, la idea es que para los pequeños productores los medios de verificación pueden ser mucho más sencillos, como es el que voy a presentar ahora. Entonces, en estas unidades de producción hay 2 fincas de 2 familias distintas. La una tiene 100 hectáreas de Dendrocalamus asper y la segunda son 49 hectáreas donde un porcentaje tiene también Guadua mustifoli. Y lo que se hizo fue establecer justamente, aparte de las condiciones del estado del bambusal, también una especie de radiografía en dibujos, ya lo vamos a ver más tarde, de las vertientes que tenía cada unidad de manejo. Entonces se establecieron como sequías, nosotros le llamamos sequías a estas vertientes de agua principales, a ver si es que habían esteros o ríos que pasaban por justamente estos bambusales. Y empezamos con una metodología muy fácil a medir estos valores que establecieron como a la final hasta una especie de reconstruir en un mapa, en un dibujo, qué pasaba antes y qué está pasando ahora y cómo esto está cambiando en términos de vertientes, ¿no? Entonces, aquí están determinados los pasos, toda esta información se las puedo compartir, pero la idea justamente era establecer años y en estos años cómo se encontró este territorio antes de sembrar el bambusal. Luego, ¿qué pasó con los caudales en el tema de ya tener plantaciones en crecimiento? Y cómo estas plantaciones ya formaron un área boscosa y cómo incidió esto en el tema del recurso hídrico. Voy a poner énfasis en esta charla en el tema del servicio ecosistémico de agua, pero en posibles futuros encuentros podemos ir como aterrizando los temas a medida del interés y de las prioridades que ustedes tengan. Utilizamos una metodología porque sí necesitamos demostrar justamente cuáles fueron estas condiciones que cambiaron, cuáles fueron estas alteraciones hidrológicas que empezó a haber en el tema de flujo de fuentes de agua, cómo son las condiciones de estos márgenes frente al tema de estabilidad en invierno, en áreas secas, si cambia o no la vegetación. Y eso significó hacer una serie de fotografías en sitio donde determinábamos justamente los puntos de referencia. ¿Para qué? Para empezar a establecer estas mediciones. Y condiciones de temas que tienen que ver con la cobertura vegetal y con la estimación de edad y cómo estos bambusales van de alguna manera causando impactos positivos o negativos en estos caudales de agua. Entonces, con los datos obtenidos, sí demostramos que el incremento de esta cobertura forestal incidió increíblemente. Ustedes ven ahí los porcentajes en que esta área nueva boscosa también empezó a aumentar en términos de la protección de estas fuentes hídricas. Y ahora tenemos un sistema de trazabilidad que está disponible también para ustedes. Entonces, estos son algunos elementos de datos que tienen que ver mucho con las mediciones que hemos hecho. Se establecieron elementos que están siendo observados anualmente porque hay que llevar un registro justamente del estado de todos estos caudales de agua y cómo se van manteniendo. Estos son auditados año a año, estos registros,
para demostrar a la empresa certificadora que no somos nosotros. Aquí en el país tenemos 4 empresas que están como acreditadas para hacer estos procesos de auditoría en sitio. Y ellos permiten en esta métrica demostrar justamente que hay una responsabilidad de la empresa que lleva este certificado en términos de seguir llevando como estas mediciones que permitan justamente a mediano y largo plazo encontrar financiamiento. ¿Por qué? Y aquí me voy a parar y me voy a detener un ratito. Si bien la certificación forestal, en el caso de Ecuador, nos está apoyando a llegar a mercados internacionales, a nichos de mercado que están buscando no solamente tener un producto bonito de bambú, bien hecho, de calidad, sino que garantice que hay un proceso formal, que se estén cuidando los guaduales, que se estén cuidando la biodiversidad, es decir, todos los principios y criterios que maneja FSC, que se esté cumpliendo con una normativa legal, con un tema de contar con un plan de manejo, porque muchas veces creemos en el sector de bambú, que como es un pasto gigante, no requiere de manejo. Y lo que estamos haciendo es quitándole competitividad al recurso, al bambusal, a la especie, y no estamos como mostrando todas las posibilidades que tiene el recurso detrás de esto. Entonces, el sistema FSC justamente nos ayuda a organizar, a ser más eficiente en la gestión forestal y, por tanto, a garantizar que detrás de este producto haya justamente todo un proceso de manejo, de rentabilidad en las acciones, de uso eficiente del recurso. Entonces, esto es lo que queremos lograr. Pero cuando entramos al tema de servicios ecosistémicos, no solo que le estamos dando un valor agregado al producto, sino podemos también transar, si ustedes quieren, el término es buscar auspiciantes, es decir, empresas que sin estar en el sector forestal, sí están dispuestas a pagar porque se está pagando por un servicio ambiental como el tema del agua. Uno de los participantes que nos acompaña en esta charla decía que viene de la zona del Tigre, y cuando yo me acerqué a la realidad de Argentina, siempre escuché que en el Tigre estaban alrededor también fuentes de agua súper importantes para este territorio de la Argentina. Ustedes me sabrán decir, pero entonces no solo es el producto, sino de la historia que hay detrás del producto y que nos va a permitir muchas veces hasta auspiciar o patrocinar el tema de los rubros o de los costos que puede tener una certificación grupal o una certificación individual. Ya vamos a hablar un poquito también de eso. Entonces, nos fue tan bien que a la final el tema de esta experiencia que les comento, no solo que tomó relevancia a nivel internacional, y por eso el Esteban me decía, Paulina, cuando aterrizamos a Argentina a contar lo que está pasando en Ecuador, sino que también nos permitió a nosotros como oficina nacional que la cooperación española diga sí, o sea, si se pudo hacer con esta empresa de Alpa Bambú que tiene 140 hectáreas y que es una certificación grupal porque tiene 2 familias que tienen una extensión de terreno organizadas, siguiendo las mismas guías o manuales de manejo forestal, ¿por qué nosotros como cooperación española no financiamos un proyecto para que otros pequeños productores se sumen a esta iniciativa? Y ahí es cuando nace el proyecto Bambal, que es el segundo video de Balsa y Bambú, y que permite justamente contar este tema de que a la final es posible la certificación de pequeños productores. Es posible sumar áreas que muchas veces son de 1 o 2 hectáreas si hay un administrador del certificado que quiere justamente administrarlo, evaluarlo internamente, y la posibilidad de que también los productos sean certificados. Entonces, en el caso de Alpa Bambú, tienen 5 productos certificados. Tienen la hoja caulinar,
que es la que nos permite hacer platos desechables de bambú. Si me esperan un segundo. Es que mi casa parece un showroom, entonces cuando digo platos de bambú desechables, me refiero a estos de acá que el país ya está produciendo con esta hoja caulinar o pañal que desprende el Dendrocalamus asper. Están también dentro del alcance del certificado estas trozas que usamos. Horacio las conoce de vista propia y Cristian también en el tema de construcción de viviendas y de infraestructura. Entonces son las trozas rollizas de bambú de dos especies, bambú gigante y caña guadúa. Hay también procesos industriales que ya están certificándose. Es el caso de los latones o segmentos tablas de bambú largo. El tema de pisos de bambú rústico. ¿Por qué? Porque yo creo que en el país lo que pasó es que hubo un boom del tema de industrialización que tuvo una bajada o una picada y que eso se debe solamente porque se empezaron a hacer productos que eran similares a los chinos. Entonces empezamos a competir con el monstruo del bambú asiático que lo tiene solucionado todo en el tema industrial con especies que tienen fibras distintas a las nuestras. Entonces lo que hemos hecho acá en el país es más bien certificar estos 5 productos que nos dan la posibilidad todavía de tener materia prima. Eso en términos generales me gustaría compartir el día de hoy y más bien dejar espacio para que podamos conversar, Esteban. Bien, bien, me parece muy bien, perfecto. Ya de hecho llegaron algunas preguntas al chat, así que creo que podemos empezar a ir revisando esas cuestiones. De manera muy genérica quisiera complementar lo que presentó Paulina, diciendo que FSC es una asociación civil que se creó en el año 94 y que reunió a los interesados en el manejo de los bosques en aquel momento, que era su primera definición, desde el punto de vista económico, pero también desde el social y el ambiental. Esto es algo de la esencia de FCC que es muy interesante y, y lograron generar confianza entre estas tres patas de la sustentabilidad, digamos, o 3 referentes de la sustentabilidad, otorgándose de manera equitativa el poder en la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de tomar una decisión en el marco de FCC, de sus asambleas, de definir a los miembros del consejo directivo, de definir los estándares por los que se evalúa el buen manejo forestal y cada decisión que se toma en la medida que haya acuerdo entre los miembros de la Cámara Ambiental y que haya acuerdo entre los miembros de la Cámara Social y lo mismo con los de la Económica. Entonces, esto es una de las cuestiones que por ahí subyace a FCC, no es tan conocido, pero sí que es un poco la plataforma a partir de la cual se crea el sistema, la manera en la cual también el sistema es vigilado y reasegurado por todas estas partes interesadas, y también definido los criterios de qué es lo que se considera buen manejo forestal o qué consideramos que es un manejo sustentable. Y lo que hacemos básicamente como organización a nivel mundial, que tiene unos 1000 miembros aproximadamente a nivel mundial, es definir estándares que voluntariamente lo aplican organizaciones, empresas, comunidades, quien quiera acercarse a FCC. Y como decía Paulina, son evaluados por auditores y en función de que logran aprobar esas auditorías, reciben la certificación. Esa pequeña introducción un poco busca ir entrando en el contexto de las preguntas que hacía Nicolás, por lo menos alguna de ellas, Paulina, voy a intentar responder yo y otras te las dejo a vos. Por un lado quiero decir que el estándar de manejo forestal, digamos el estándar que se aplica en el bosque, uno de los requisitos que tiene es funcionar como un sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, necesariamente hay una etapa de planificación en la cual, por ejemplo, uno describe cuál es el recurso que va a manejar
y calcula y define cuál es esa tasa de cosecha o qué cantidad de materia prima voy a poder extraer de esa hectárea, de manera tal de que esto se pueda perpetuar en el tiempo, ¿sí? Porque naturalmente ese es uno de los requisitos. Y esa lógica de gestión, después de la planificación, naturalmente viene la ejecución de ese plan, el monitoreo, en el cual se revisa si efectivamente se cosechó en función de lo que se había calculado o definido. Y por último, naturalmente se toman las decisiones que puedan ser necesarias para corregir el manejo, ya sea para poder cosechar más o eventualmente menos, según cómo se esté observando el impacto en el recurso principal, por ejemplo el bambusal, en la biodiversidad, en el suelo y demás. Entonces, eso simplemente para ir entrando un poco en tema de cómo es FCC, cómo funciona, y en relación por ahí con esa primer pregunta de cómo se mide la ppn o los kilos de masa por hectárea, en parte la respondo con esto que acabo de decir, que eso surge de la propuesta de quien maneja ese recurso, ese bosque o ese bambusal, cuál va a ser la manera en la que en la que hace ese manejo, en la que define cuál es la cosecha apropiada. Y por supuesto, eso se hace en el contexto de la mejor información disponible. Eso varía de país en país y de especie en especie e incluso de lugar en lugar. Entonces, no hay desde FCC una definición de cuánto se puede cosechar por hectárea, sino que lo que el auditor va a revisar es si efectivamente se consultaron las fuentes más confiables de información o los referentes y si se hizo un plan de manejo que tiene el sustento suficiente. Pauli, no sé si pudiste leer la pregunta o querés que te la lea. No, estoy viéndola justamente acá en el chat. Gracias, Nicolás. Un poco complementando lo que dice Esteban, va a depender mucho también del producto. Es decir, si tu producto son rizomas, porque vas a hacer bambú shoots o alimentos, va a ser totalmente distinta la capacidad de aprovechamiento si quieres un tema de tener material para sistemas constructivos. Entonces, lo chévere es una palabra bien ecuatoriana, perdón. Lo bueno de este sistema es que vos, como propietario, también defines el producto, defines también la capacidad que tiene de aprovechamiento en función de ese producto, pero lo que sí necesitas garantizar es que no vas a afectar estos servicios ecosistémicos, que tiene que ver justo con tu pregunta 3 y que decía cómo se puede involucrar un tema de cuencas, de humedales, en los beneficios ecosistémicos que FSC está considerando. Hay 5. Hay el tema de conservación de suelos. Para cada uno hay como unas guías que te permiten justamente identificar cuál puede ser tu modo de demostrar que tu bambusal o tu bosque puede estar justamente apoyando a conservar estos ecosistemas. Entonces puede ser estos servicios, puede ser suelo, puede ser justamente fuentes hídricas, puede ser el tema de la biodiversidad. Desde que empezaron a sembrar estos bambusales, también empezaron a venir nuevas especies de flora y de fauna, que es todo el tema de la biodiversidad. Te da para el tema también de servicios turísticos, es decir, la protección o el manejo que puedes hacer también va a incidir en que puedes aprovechar un tema de turismo comunitario, turismo científico, el enfoque que tú le quieras dar y captura de carbono. En el caso de Ecuador nos queda un poco difícil porque estos servicios ecosistémicos están regulados, administrados y negociados por el Ministerio de Ambiente. Y eso hace que muchas veces nuestros productores forestales no estén tan incentivados al tema de servicios ecosistémicos. Sin embargo, Alfa Bambú lo quiso hacer porque justamente desarrollamos este concepto de patrocinio. No estamos vendiendo servicios ecosistémicos, estamos buscando auspiciantes de empresas que pueden estar interesadas en conservar el recurso agua. Eso como respuesta a Nicolás, y había un tema de trazabilidad, que no sé si tú la quieres profundizar, Esteban, y yo te la complemento también. Sí, perfecto.
Diría que hay dos normas centrales en lo que es el funcionamiento de FSC. Una es la del manejo forestal, que era a la que me refería antes, y la otra justamente se refiere a la trazabilidad, que llamamos cadena de custodia. Eh, lo que busca ese estándar es principalmente poder dar seguimiento a la materia prima certificada a lo largo de las etapas de la transformación. Entonces, si un aserradero, por ejemplo, va a ser quien procese el bambú para la construcción, ese aserradero tiene que contar con una certificación de la cadena de custodia para que cuando compre materia prima certificada pueda llevar los registros suficientes y al momento de la venta poder vender un producto que todavía mantenga la certificación y la trazabilidad al origen sustentable y certificado. El siguiente eslabón al aserradero, por ejemplo, no sé, supongamos una fábrica de pisos, si fuera el caso, o de artesanías o lo que fuera, va a necesitar también tener una certificación de cadena de custodia para hacer lo propio. Que esa madera que compró del aserradero que está certificado puede dar fe entonces de que ese producto final, esa artesanía, también está certificada y mantiene entonces la característica sustentable desde la materia prima. ¿Sí? Estas dos normas, tanto la de manejo forestal como la de cadena de custodia, son evaluadas una vez al año por auditores. ¿Sí? Y en el caso de bambú, entonces tenemos dentro de esta misma iniciativa grupal de Alpa Bambú, solo para ponerte como ejemplo, Nicolás, el tema de los bambusales certificados, de esta cadena de custodia, que es justamente la que acaba de contar Esteban, hasta tener estos 5 productos que les compartí. Y también tienen la declaratoria de servicios ecosistémicos que está relacionado con fuentes hídricas. Solo como un ejemplo concreto de que ahí estamos aplicando como 2 normas y un procedimiento. Cristian tenía una pregunta. Cris, ¿quieres alzar la voz o quieres que lea la pregunta? Es que es un poco complejo lo que quiero saber, porque en realidad todo esto a mí me genera mucho entusiasmo porque es, independientemente de todos los beneficios que ustedes plantean, me parece un elemento ordenador en todo sistema productivo. Pero hay una cosa previa que a mí me genera cierta incomodidad, que se habla de un manejo forestal. Y nosotros en la Argentina, que tenemos muy poco camino recorrido dentro del bambú, hemos tenido muchos problemas en cuestiones forestales, porque resulta que el hecho de que el bambú sea tomado como un recurso forestal hace que tenga muchos inconvenientes, no solamente acá, sino en diferentes países de Sudamérica. Por ejemplo, en Colombia, la última ley, la ley que han estado esperando hace mucho tiempo los colombianos, que beneficie a pequeños productores para que toda esta cuestión social que puede ser en la que el bambú funciona como una herramienta de crecimiento, se queda como en manos de productores mayores, eh, eh, independientemente de otros problemas de manejo de esta tipificación. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro del área forestal, el bambú. Dentro del área forestal del ministerio, está en el área de plagas. O sea, directamente se considera una plaga. El bambú es un tsunami que viene de todos lados, del Asia, también ahora está viniendo de Europa y de Estados Unidos, pero fundamentalmente del Asia como una herramienta que tal vez se convierta en un recurso en un recurso estratégico por la cantidad de áreas en las que puede generar una transformación. Al estar dentro del área del forestal,
que tiene un lobby muy grande, muy activo, en la Argentina está como pisado. Si explota, está bajo el área forestal, entonces se va a convertir en un negocio que van a poder manejar los forestales. Y si pueden, lo mantienen pisado para que no les cambie el esquema de control del negocio forestal. Entonces, adelantándome posiblemente, porque todavía no tenemos un sector de bambú consolidado, siempre pienso, hay que sacarlo del área forestal, porque el bambú, en su definición como especie, es una gramínea, no pertenece a, no sería un árbol, pero ¿cómo hacemos esto para no perdernos los beneficios de FSC? Nosotros, Cristian, lo tenemos al bambú dentro del Ministerio de Agricultura, cuando es plantaciones forestales, y eso hace que de alguna manera lo veamos como un cultivo. Pero también tenemos que reconocer que en nuestro caso, como Ecuador, tenemos especies nativas que están, por ejemplo, en los Andes, que toda esta diversidad de chusquias, y que ahí el ente rector o el ente regulador es el Ministerio de Ambiente, y que dentro del Ministerio de Ambiente puede tener regulaciones que son más difíciles de cumplir que un Ministerio de Agricultura que promueve un cultivo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y eso fue un poco en mi paso por INBAR, que lo que logramos fue que el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agricultura se sienten juntos a establecer dónde es la potestad del Ministerio de Agricultura y cuál es el rol del Ministerio de Agricultura, de Ambiente. Entonces, dentro del Ministerio de Ambiente está considerado como un producto forestal no maderable, que es una especie nativa y que lo chévere es que puede estar siendo parte de los productos que están listos para provocar, porque también dentro de lo que significa el manejo, si un bambusal no es manejado, el bambusal se degrada. Las características físico-mecánicas de las especies se pierden, y eso ya lo sabe el Ministerio del Ambiente. Entonces, significa que si vos quieres el bambú dentro del Ministerio del Ambiente, tiene luz verde para ser aprovechado. Lo que no pasa en Colombia, que tiene muchísimas restricciones. Y lo otro es que estando en el Ministerio de Agricultura, sí se lo ve como un cultivo y no como una especie forestal. Entonces, yo creo que lo relevante es que como ustedes como sector justamente sean quienes articulan este diálogo porque se convierten como en los especialistas del tema dentro de su país y tienen un rol de articular el diálogo muchas veces entre instancias públicas que no se sientan generalmente a la mesa a conversar. Entonces, solo por ahí quería compartir el tema, Cristian. Ok, entiendo. Me parece que sería sería ideal. Lamentablemente todavía no tenemos como sector un estado tan consolidado, es bastante disperso y la idea o el propósito o el sueño de muchos de nosotros es que se consolide. Bueno, no quiero robar ese tiempo. Hay una segunda pregunta, no sé si me la dejan hacer. Sí, sí, por supuesto, dale, dale, Cristian. Tenemos un problema bastante importante con la predación. El bambú es, que por ejemplo en Misiones está bajo el área de ambiente, es saqueado, cortado siendo tala rasa, se vende en el resto del país, que tiene un mercado pequeño, pero bueno, salen varios camiones por mes con bambúes nativos y bambúes exóticos. Bueno, ustedes saben el efecto de la tala rasa. El bambú es resiliente, pero no es invencible. Y
hay un producto de mala calidad circulando que hace muy mala propaganda al bambú, más allá del efecto nocivo que, como lo aclaraste al principio, puede generar en el ecosistema, en el ambiente general, por las disminuciones de la protección de la disponibilidad del recurso agua. Entonces, ¿qué si en el FSC hay algún plan, algún proyecto, alguna estrategia para atacar este tipo de circunstancias que en realidad ni siquiera es gente que se haga muy rica con esta acción de corte, porque llegan precios bajos a los mercados y hay mucho trabajo esclavo en el medio? ¿Se entiende la pregunta? Sí, a lo mejor empiezo yo y el Esteban lo complementa si ve la necesidad. Nosotros sentimos que como FSC tenemos como un desafío que es el comunicar y que es justamente posicionar que un producto certificado viene de lo que vos decías, Cristian, de un proceso ordenado y un proceso formal frente a un producto que viene de la informalidad, del tema del incumplimiento de derechos de comunidades, pueblos y trabajadores. Y el desafío mayor es justamente posicionar qué hay detrás de FSC. Lo estamos haciendo, estamos en Ecuador recién en los primeros pasos. El tema de comunicación muchas veces incluye un equipo fuerte que estamos recién armándolo. Este tipo de proyectos nos ayuda justamente a comunicar más, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Porque es como decir, si el producto es FSC, hay un proceso formal ordenado. Si el producto viene de la ilegalidad, puede haber como muchas historias de desastres detrás de eso. Entonces creo que hay un tema de comunicación ahí que todavía nos queda como tarea, no lo hemos cumplido. Eso por un lado, y lo otro es que yo creo que frente a eso, ustedes también tienen una oportunidad como Argentina. Y es, por ejemplo, que hay muchas tiendas de grandes empresas que están aliadas al sistema FSC. Te estoy hablando de un Falabella que no tenemos acá y de un IKEA que cada vez está con los ojos más cercanos a proveerse de material que viene de mercados o de productores locales. Y esa es una oportunidad que yo creo que sí vale la pena poner sobre la mesa. IKEA se acercó hace 2 años antes de la pandemia a nosotros para que ya le suministremos de latillas o tabitas industrializadas de bambú. Y el Ecuador, aunque estaba como en el despunte de estos procesos industriales, no pudimos cumplir por un tema de volumen y por un tema de exigencia de proceso de secado que IKEA quería. Entonces, otro punto relevante y que se da en los 2 videos es partir de la mirada también del mercado, no solo pensar en esta parte ideológica que es importante, en esta parte apasionante y romántica, sino también buscar con un equilibrio de lo que está demandando el mercado regional con respecto a estos elementos de bambú. Entonces, cuando IKEA y cuando Falabella, con todos los temas que ahí hayan como discusión, empiecen a comunicar que es un bambú argentino, que es un bambú latinoamericano, creo que también podemos estar haciendo cosas relevantes para el sector. Sí, permitime complementar ahí, Paulina, de acuerdo con lo que decís. Claramente, digamos, como organizaciones, tanto en Ecuador como en Argentina, buscamos por distintos medios, como decía Pauli, a través de comunicación, de poner en valor justamente el plus que tiene la certificación en materia, por ejemplo, de derechos laborales, en la cual claramente los trabajadores tienen que estar inscriptos con las condiciones de seguridad y demás. Y lo mismo en materia de ambiental, en cuanto a los permisos y todas las exigencias que hay en ese sentido. Y muchas veces termina siendo, como decía Paulina,
de la mano de las empresas que se van sumando al sistema, donde podemos fortalecer esos mensajes, porque realmente somos organizaciones muy chicas. En el caso de Argentina, desde que se creó esta oficina en 2018, solamente yo trabajo como empleado, digamos, full time, dedicado a todas las cuestiones relacionadas con FCC. Y en general, en FCC no hay un presupuesto asignado a comunicación y mucho menos a publicidad, sino que eso también depende de las posibilidades de cada oficina, de cada país, y de cómo en el relacionamiento con quienes adoptan el sistema, que a nivel mundial son más de 40.000 organizaciones las que tienen certificadas esta cadena de custodia. La lógica que tenemos desde FCC es, bueno, hagámoslo juntos este trabajo. Nosotros generamos un sistema, generamos unos estándares que son de uso voluntario, pero la idea de salir a explicar también a los consumidores y a los clientes cuál es la diferencia entre un producto legal y uno ilegal, que lo podamos hacer colectivamente. Porque, como les digo, es una organización chica. A nivel mundial tiene un total de 300 empleados. O sea, no crean que FCC es una organización gigantesca, ¿no? Así es que creemos que es una tarea conjunta y en eso sí tenemos siempre voluntad de trabajar con otros. Esto pasa con la madera implantada, pasa lo mismo, también hay mucha madera ilegal dando vueltas o con trabajo en negro, con condiciones de trabajo infantil y demás, y más aún con la madera de los bosques nativos, o de manera similar, digamos, con la madera de los bosques nativos. Así es que desgraciadamente, ¿no? Es un tema que es transversal a la producción primaria y muchas veces también a las siguientes etapas, ¿no? de industrialización. A ver si entró alguna otra pregunta o comentario. Por favor, vayan levantando la mano también si alguien quiere comentar algo. Ignacio, dale, adelante. Bueno, Paulina, consultarte, bueno, Esteban también, si el hecho de haber certificado FSC generó, digamos, un aumento en la demanda externa, digamos, para exportación de los productos, porque yo ahí sí creo que tal vez a nivel Latinoamérica, por una cuestión esta de comunicación, pero también creo de cultura y a nivel cultural, que por ahí estamos un poco más atrasados en eso, ¿no? Y tal vez sí haya una oportunidad con esos grandes centros comerciales, como puede ser IKEA o Carrefour o lo que sea, pero bueno, sospecho que, digamos, la posibilidad de certificar te abre más las puertas hacia afuera que hacia adentro, tal vez por ahora. No sé si esto ustedes lo han corroborado con sus ventas, digamos, y si han aumentado estas ventas para el exterior, aunque creo haber escuchado que esa empresa ya exportaba a Estados Unidos. Y lo otro que quería consultar, ¿cómo hacen las empresas que apadrinan ese proyecto? Digamos, pagando como una especie de alquiler o una especie de, no sé cómo sería la palabra, pero de adopción de ese bambusal que está generando estos servicios ecosistémicos. ¿Cómo se implementa eso? Muchas gracias, Ignacio. Sí, Alpa Bambú exportaba justamente ya a Estados Unidos y ahora se está abriendo mercado en España. El mercado europeo es mucho más exigente que el mercado de Estados Unidos. Para entrar al país del norte necesitaban permisos de agrocalidad y pasar una serie de pruebas que tenía que ver más con comprobar que no había drogas dentro del canuto de bambú que es vacío, que también es parte de los problemas, pero para Europa ya exigen la certificación FSC. Entonces, de hecho, hace 2 meses ya se enviaron como prototipos, que también es interesante en este tema de relación con FSC, como tienes la posibilidad de interactuar con una especie de conector de posibilidades. Hay estas grandes ferreterías, no sé si las tienen allá en Argentina. En España hay esta línea de retails que se llama Leroy Merlin. Es una empresa francesa que también está en España y con ellos ya hemos tenido conversaciones y hay interés de empezar a comprar bambú ecuatoriano de pequeños productores
que vienen justamente con la certificación FSC. Ellos ya están comprando materia prima de Guatemala, no de bambú, sino me parece que caoba para el tema de pisos, y eso nos ha permitido entrar a justamente desarrollar prototipos con ellos. Entonces, eso también es súper interesante porque no es solo un tema de yo te compro lo que tiene certificado, sino muéstrame las posibilidades que tiene y yo te digo que quiere mi mercado para empezar un tema de desarrollo de productos en función de lo que quiere mi mercado. Entonces, ya incluye un tema de desarrollo de productos, de innovación, de diseño, que se puede articular directamente en esta conexión que nosotros provocamos, porque Leroy Merlin también es parte de los miembros internacionales de FSC y se convierte como un aliado interno. Entonces, sí, muchas veces más bien el problema es la cantidad de volumen y por eso también me parece interesante que estos diálogos se estén haciendo en la región de América Latina. Una de las cosas que yo les compartía era que en los videos sí hay la necesidad de que cada uno nos especialicemos, porque también lo que pasa en el sector es que queremos hacer todo todos, es decir, queremos tener la plantación, queremos preservarla, queremos acopiarla, darle valor agregado, queremos estar al frente de todos los eslabones. Y China, uno de los ejemplos que nos ha dado es que hay empresas para cada eslabón que les permite ser más eficiente y bajar costos. Entonces, esa es como una de las posibilidades, Ignacio, que yo veo, y por eso es que acá en Ecuador sí estamos definiendo quién administra el certificado, quién está un poquito más avanzado con el tema de conocer los aspectos técnicos de manejar un bambusal, trabajando con pequeños productores que en primer momento pueden ser proveedores de materia prima hasta que logren capacitarse. No queremos encasillarnos a que son como pequeños productores, solo se dedican a vender materia prima, pero sí en este tema de organizar una cadena, de que cada uno vaya especializándose en el eslabón que les corresponde para ir creciendo juntos y aprendiendo desde lo que mejor sabe hacer cada uno. Ese un tema con respecto a la cuestión de mercado, precios, volumen, siempre va a ser un desafío. Y tu otra pregunta es este tema de cómo manejamos el patrocinio. En el caso de Alpa Bambú, había una empresa o hay una empresa que comercializa productos de bambú en Estados Unidos. Venden telas, venden cosas sin ser productores, solo comercializan. Entonces, ellos nos pidieron que, por ejemplo, digamos cuánto cuesta el litro de agua de bambú que puede estar cuidando ese bambusal para en función de eso poner un porcentaje justamente que permita cubrir con los costos de manejo porque está repercutiendo en un tema de agua que es el que les interesa patrocinar. Eso va a cambiar dependiendo de las condiciones de transar o de negociar que vos tienes con tu patrocinador. Entonces, les estoy contando solo el ejemplo que pasó con Alpa Bambú, que querían saber cómo pagan en función de la capacidad de agua que están ayudando a conservar o a aumentar. Entonces, en ese caso funcionó ahí. Paulina, y te pregunto en función, bueno, gracias primero por la respuesta. Si vos has tenido conversaciones con la gente del Leroy Merlin, ¿ves, digamos, una posibilidad en esto de que sea producción local o latinoamericana? ¿Hay algún feeling ahí que puede ser una puerta de entrada realmente Sí. en ese sentido? Que eso ya es más emocional, digamos, y que, bueno, es súper importante porque hay una tendencia, digamos, a ir... querer tener productos más de esta zona, digamos. Sí, como vos dices, es una decisión de abastecerse de un producto que tiene una historia atrás. Y Leroy Merlin tiene esta afinidad con productos latinoamericanos, ya tiene todo el producto que sale de la reserva de Petén de Guatemala, que se esté comercializando allá y hay como esta historia que los productos que vienen del Petén, de la Reserva Maya, están de alguna manera protegiendo todo este importante patrimonio de bosque natural. Y hay como también un trabajo de comunicación
justamente de contar estas historias. Ignacio, pero no significa eso para nada que deje Leroy Merlin de comprar productos en China que son baratos, que pueden ser de otra calidad. Entonces, la realidad es que vos vas a una tienda, yo la visité, porque como tenemos este proyecto Bambal, Leroy Merlin no solo que nos invitó a conversar con el responsable de abastecimiento de madera del Leroy Merlin en España, sino que me invitaron a conocer las tiendas. Y es tenaz, porque al final encuentras el producto guatemalteco y al lado tienes un producto más económico que puede venir de cualquier país de Asia, que también está certificado FSC, ojo, pero que a la final el producto guatemalteco tiene, si vos quieres, un etiquetado que le da al consumidor, al comprador final, esta información que dice, mira, al menos este bosque está protegiendo la reserva maya. Entonces, sí quiero ser honesta con que no es que Leroy Merlin solo le compra a América Latina, sino que te presenta un portafolio de productos para que haya una decisión de compra informada, que es el otro tema. Entonces, ahí hay como toda esta cuestión. Otra vez regreso a Falabella y a IKEA porque siento que ellos se están convirtiendo en un buen portavoz de lo que vos decías. El mercado latinoamericano todavía no está educado o preparado para consumir un producto responsable con el ambiente, con la gente y con la economía. Pero se han convertido en aliados porque su sistema solo quiere comprar productos FSC, aun cuando los productos vayan a ser vendidos a nivel de la tienda inmensa que están montando en México, y no sé si es que en Chile o en Argentina también están con esta idea de poner una tienda también en la parte sur. Entonces, esas oportunidades creo que no las podemos descartar. Tal cual. Yo quisiera complementar un poquito ahí en lo que se refiere a mercado. Diría que mercado internacional existe para productos certificados desde hace 20 años, fácilmente, y fue el motor de la certificación en Argentina, de las primeras operaciones que justamente este año están cumpliendo esos 20 años, que fue justamente en el 2001 cuando se lograron certificar. Y ese mercado internacional se ha mantenido estable en los peores momentos internacionales, como en 2008, que fue una de las crisis, y también en los peores momentos de Argentina. De una u otra manera, esas empresas con ese acceso al mercado, no recibiendo un precio diferencial, pero sí con acceso al mercado, han logrado mantenerse activas. Empresas como Lipsia, como Las Marías, como Tapebicuay, como otras que trabajan en el sector hace mucho. Y complementariamente a esto del mercado internacional, que es el más estable y antiguo, yo observo dos cosas en el mercado nacional. Primero, dejo en claro y coincido con esto de que el consumidor local no está muy informado todavía, no es un demandante o no está dentro de sus criterios principales a la hora de la compra, especialmente el individual, diría, el consumidor individual, el consumidor final como individuo. Pero sí hay un consumidor importante que tiene que ver con empresas y corporaciones de escala que tienen casas matrices en otros países donde sí tienen estas políticas ya implementadas, y eso termina repercutiendo en Argentina y en el mercado nacional. Y mientras Paulina hablaba, anoté algunas simplemente como ayuda a memoria y las nombro que probablemente las conozcan. Una es Arcor, por ejemplo, en todo lo que se refiere a alimentos. L'Oréal, que tiene una política escrita donde claramente busca abastecerse de productos certificados FSC. Eh, Laboratorios varios, digamos, están en ese proceso justamente de mudarse a empaques FSC. En lo que se refiere a bancos, en el negocio financiero, tanto por los consumos de papel como por el lado de las construcciones, el caso de HSBC y Banco Galicia. Empresas que deciden construir con materiales FSC como YPF, Shell, Scania,
el edificio Globant en Tandil, que se está por hacer ahora, algunas bodegas que también están inclinándose cada vez más activamente a esto. El Shandong, por ejemplo, tiene una política también y le exige a sus proveedores de packaging bueno, McDonald's, que ha hecho un compromiso de ir al 100% de empaques FSC en la Argentina. Así que yo diría que hay un mercado nacional asociado con las corporaciones, que hay que ver en qué medida o de qué manera puede ser relevante para el sector del bambú. Eh, y por otro lado, aunque no tan activo, existen políticas públicas a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires que empiezan a reconocer una preferencia por un producto certificado. Entonces, ante igualdad de ofertas en una compra pública, para algunos temas, digamos, como todo lo que tiene que ver con papel y también con el tema muebles, si hay una igualdad en calidad técnica, en precio, está establecido que prefieren que sea certificado. Así que es algo incipiente lo de la compra pública, no lo veo tan avanzado como lo otro que te cuento a nivel sector privado empresario, que sí está activo, demanda y te diría que tiene una tendencia creciente constante, ¿no? Cada vez son más las empresas que se van sumando. Yo creo que vamos cerrando y Cristian tenía también como una inquietud frente a este tipo de mediciones, de lo que significa estos caudales de agua y todo. Como les comenté en la experiencia primera, como estábamos en un trabajo más donde la metodología era de observación, ahora estamos perfeccionándolo como un sistema científico y creo que esa es una de los beneficios de ser miembros de FSC, porque cuando el Esteban contaba este tema de que estamos divididos en 3 cámaras, una ambiental, una económica y una social, muchas veces también implica que las soluciones están dentro de casa, Cristian. ¿Qué significa esto? Que Alpa Bambú, con el conocimiento que vos sabes porque conoces esas plantaciones acá en Ecuador, estaba limitado justamente en resolver este tema de métrica frente a las mediciones que sí requieren también ya de un soporte académico científico. Y uno de nuestros miembros de la Cámara Ambiental, que es una ecóloga que se llama Peggy Stern, aunque es gringa, es parte de la membresía de Ecuador, enseguida empezó a ver que ese espacio, ese territorio era súper interesante para ella, para demostrar justamente esta métrica del bambú. Y la semana pasada me acaba de decir que ya trajo el equipo que le va a permitir justamente tener una información científica sobre cómo está, de alguna manera, el bambusal incidiendo en la captura de esta agua, no solo en el tema de protección de vertientes, que es como lo más fácil de visibilizar, porque hay parcelas demostrativas. Y eso es importante establecer cuando se dan estos procedimientos. Vos tienes puntos de referencia donde ves justamente estas mediciones que para Alpa Bambú fueron puntos de observación nada más. Entonces, esta métrica está basada en una metodología de puntos de observación. Pero Peggy está trayendo los equipos para ya empezar a medir el porcentaje interno que hay de agua. Alpa Bambú está facilitando las probetas y las muestras para estas mediciones, pero también el nivel de evaporación que hay dentro del bambusal con unos instrumentos científicos que no me voy a atrever a decir el nombre porque voy a quedar pésimo, pero que te los puedo averiguar, Cristian, sin ningún problema. Entonces, sí, estamos ya como reforzando el tema de mediciones justamente con una de las personas que son miembros de la Cámara Ambiental dentro de FSC Ecuador. Excelente. Muchísimas gracias, Paulina, por la respuesta a todas mis preguntas y a las de los demás también. Gracias a los dos. Yo solo quiero
por aquí todavía me parece que está Horacio. Y creo que Nicolás también preguntó algo del tema de la construcción. Para nosotros en Ecuador, uno de los mercados que más podrían ser como demandantes de bambú certificado es el tema justamente de la construcción y vivienda. ¿Y por qué les digo esto? Porque INVAR desde hace algunos años atrás está desarrollando en el país todo un aporte al tema de contar con normativas de construcción con el Ministerio de Vivienda que ya empiecen a poner protocolos y condiciones que tiene que tener este bambú para garantizar una construcción sismo resistente, una construcción segura. Entonces, sí vemos que los mercados nacionales pueden ser también como un espacio interesante para el producto certificado FSC cuando exige este de cierta calidad. Entonces, hace unas 2 o 3 semanas tuvimos una conversación con un consultor de INVAR que justo está mirando cómo estos criterios y principios de FSC pueden ser como una respuesta a estas calidades que exige el Ministerio de Vivienda dentro de su norma técnica de construcción con bambú y que nació luego del terremoto del 2016. Es decir, siempre una crisis nos da la posibilidad de poder aportar a una cosa nueva que necesite el sistema. Y el otro es que el Esteban dio casos y ejemplos de cómo también en Argentina empieza a haber una demanda de madera para la construcción y que de hecho entendí, Esteban, que ya hay edificios que tienen como componentes constructivos madera certificada. Sí. Y el sistema también ahí tiene como un procedimiento que justamente quiere como dar valor a estas construcciones que tienen material FSC, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé si Horacio quiere tomar la posta, comentar algo, o alguien quiere hacer un comentario final, si quedó alguna pregunta. Vamos a ver, Nicolás, el video que nos compartes. Yo creo que Horacio todavía sigue con problemas con su micrófono. ¿Quieres probar, Horacio? Sí, ¿me escuchan ustedes ahora? Perfecto. Sí, te escuchamos. Eso Adelante. tiene la informática, que es perversa a veces y nos descoloca. Bueno, mucho que hablar de lo que ustedes han expuesto no tengo, porque es justamente el gran déficit que tenemos en la Argentina por el desarrollo del bambú, particularmente todo lo que tiene que ver a cadena productiva. Y me parece importante todo lo que vos has señalado, Paulina, respecto a que hay que especializarse, que no se puede abarcar todo. Y naturalmente ustedes, con respecto a mí, mi tema es arquitectura y construcción con bambú, todo lo demás toco de oído de tanto escuchar a la gente que sabe, pero yo no soy experto en el tema. Y sí me parece importantísima la inquietud de este grupo de productores argentinos de empezar a generar todas las condiciones para insertar el bambú como una alternativa sustentable en la Argentina, en el aspecto que para mí ha sido siempre más deficitario. Si hubiéramos tenido eso, hubiera sido mucho más fácil difundir el bambú. No obstante eso, mucha gente toma la posta, pero no manejan bien el tema productivo ni el tema silvicultural. Y aprovecho, porque ya se está terminando el tiempo, de decirte, me alegro muchísimo de haberte visto, Paulina, después de tanto tiempo, y de recordar al maestro, a Jorge Morán. Sí, Horacio, para mí es súper importante que vos estés acá. Le decía al Esteban cuando te veía en la puerta de entrada que me voy a emocionar porque el cariño por el sector, esta pasión y las ganas de seguir contribuyendo desde cualquier espacio que esté a los bambusales latinoamericanos
nació de nuestro maestro Jorge Morán, quien siempre tenía tanto respeto y afecto que vos sabes, Horacio, que las puertas de Ecuador siempre y de la familia bambucera siempre van a estar abiertas para ustedes a través de ti, Horacio. Entonces, con el corazón lleno me voy de esta charla. Sí, lo sé. Tanto es así que para mí Ecuador es como mi segunda casa y mi segunda patria desde ese punto de vista. Gracias a Jorge Morán y toda la gente que trabajaba con él. Gracias por estar aquí con nosotros, Horacio. Para mí es muy importante. Estás con el micrófono apagado, Esteban. Bien. Decía que muchísimas gracias una vez más, Paulina, por tu presencia, tu presentación, todo lo que nos compartiste de esas experiencias. La verdad que muy valioso. Yo por lo menos estoy súper agradecido. Y también a todos los asistentes. Muchas gracias por haberse acercado. Y bueno, seguimos en contacto a través de ese grupo de WhatsApp o la herramienta que consideren más adecuada. Así que un gran abrazo, que tengan muy buen día y gracias, Paulina, de vuelta una vez más. Muchas gracias. Saludos a todos.